La felicidad se encuentra en el camino, no en la meta. Desde adentro, para vivir con la conciencia reconociendo la grandeza de tu ser. Comenzamos. Hola, muy buen día. Nos da muchísimo gusto saludarles desde la Ciudad de México y a nuestro queridísimo capitán en Londres, Inglaterra, ahí feliz de la vida. Ahorita va a ir a comprar corbatas, por eso no trae corbata el día de hoy, pero no importa eso, sabemos siempre que es bien elegante. Mi querido Alberto, bienvenido a tu programa, mi querido Alberto Mingram desde Londres. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Pepe, Humberto, Marcelino. ¿Qué tal? Buenos días, capitán. Pues el que se porta bien, bien le va, porque me han tocado unos días bastante soleados, porque me informa que aquí la costumbre es que llueve todo el día, es nublado y chispeando todo el tiempo. Esos días ha sido soleado 100%, porque pues, llegó la luz, ¿no? Exacto. Gracias, buenos días, Marcelino, bienvenido. Pepe, buenos días, qué gusto saludarlos, estar aquí otra vez, otra oportunidad de aprender, de compartir, de vivir, de sentir. Me da muchísimo gusto. Gracias, Pepe, por la invitación. Al contrario, mi querido Humberto, como siempre, bienvenido aquí al programa también. Gracias, Pepe, Marcelino, al Capi, hasta allá, hasta Londres. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto y bueno, pues transmitiendo aquí desde G6 Radio y también desde la Gaceta de Paz en Monterrey, Nuevo León. Y sin más preámbulo, porque el tema está candente realmente, y hoy tenemos la quinta ley biológica en su tercer programa. Sí. Lo importante y lo amplio que es esto, sí, desde la función de la sanación, entendiendo a la humanidad y entendiendo al ser humano. Sí. Y si me lo permiten, sí, me gustaría hacer una reflexión que me ha llegado a mí en estos días sobre los temas que estamos tocando y sobre todo ligado a la primera ley biológica, que es el aspecto de la soledad. Okay. Me gustaría, mi querido Beto, si me lo permites, y Humberto también, el hecho de cuando Alberto Mingram nos platicaba de que el impacto viene cuando hay un evento y sientes la soledad. En esa parte de la soledad es la parte donde vino a mí una reflexión profunda en esta semana, y más escuchando a Alberto en el programa pasado, la narrativa pequeña que hizo de un resumen. Yo lo que veía era que muchas veces estás rodeado de familia que te quiere muchísimo y te dan una noticia como el cáncer, porque es el tema que también estamos tocando en este momento, ¿no? ¿Y por qué si estás rodeado de tanta gente que te quiere, te sientes solo? Y en esa soledad, a mí lo que me llega es precisamente la individualización de la dualidad, ¿sí? En donde la dualidad nos hace sentirnos seres humanos. Somos un ser espiritual que viene a vivir una experiencia de la materia. Correcto. Si lo podemos entender así, quien capta la esencia es el ser espiritual, quien lo interpreta es la mente. Sí. Pero la mente sabe que el daño está hecho al cuerpo que está ocupando. Sí. Y como sabe que el daño es al cuerpo que está ocupando, aunque estés lleno de gente, esa dualidad te hace sentir impotente. Solo. Y la impotencia te hace sentir solo. Te hace sentir vulnerable. Sí, porque no tienes la capacidad mental de curarte por la intervención del ego. Y durante estas leyes que nos ha estado explicando Beto, y hago la conexión al tema sobre esta reflexión, lo que nos dijo en la ley segunda, en la tercera y en la cuarta, es el actuar natural dentro de la perfección de la creación hacia el cuerpo. Sí. Y ahorita en esta quinta ley, a lo que yo he podido entender, Alberto, y si es así, tú me complementas o me corriges, lo que viene es
lo inverso a la soledad. Y es la unión a la unicidad, y valga la redundancia en la materia. El regreso. El regreso a la unidad, exacto. ¿Por qué? Porque reconoces tu falta de capacidad en esa soledad que traes y necesitas a fuerza de ese gran ser que es tu ser espiritual, que está conectado desde luego al universo y a toda la creación, y dependiendo de las religiones, a sus seres espirituales, ¿no? Sí, un Dios, un Cristo, un Espíritu Santo, una Virgen María, y o Buda, o energía suprema, y esa unión te hace el rescate de tu cuerpo. Bienvenido, Alberto. ¿Qué nos dices de esto que estoy comentando? Efectivamente, Pepe, mira, lo que pasa que tenemos muchos paradigmas impuestos por la familia, por la sociedad, y nos da miedo a veces pensar diferente y luego modificar ese pensamiento por otra información que tenemos. Hemos dicho que de aquí se trata de empezar a desaprender y cuesta trabajo aceptarlo. ¿Por qué? Porque tenemos muy afianzados los paradigmas que tenemos. Aquí con la quinta ley biológica, ¿qué hace? Te hace ver cuál fue la causa, el detonador. Segunda, qué es lo que pasa en tu organismo, cómo trabaja. La tercera, cómo trabajan las células. Y la cuarta, cómo la microbiota reacciona hacia una tumoración, hacia un combate de bacterias para generar otra vez el equilibrio de los sistemas de supervivencia que se activaron. Entonces, ¿qué nos invita a la quinta ley biológica? Echar herramientas de las 4 herramientas sabiendo cómo funciona el organismo. O sea, como tú dices, cuando tienes una noticia o recibes una noticia de que tienes cáncer, hemos dicho que depende la forma en que te lo digan, quién te lo diga y dónde te lo digan, inmediatamente se siente una emoción muy intensa en tu cuerpo, que te genera un pensamiento negativo, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos con el paradigma de que cáncer es sinónimo de enfermedad y además es una enfermedad mortal, es un sinónimo de muerte. Entonces no sabes cuándo va a ser y cómo va a ser. ¿Sí? Eliges el tratamiento y muchas veces el tratamiento es el que mata al paciente y no la enfermedad, porque son tratamientos muy invasivos. ¿Sí? Pero en mi caso no hice a un lado la alópata, pero nunca me sometí a una quimioterapia, nunca me sometí a una radioterapia. Mi tratamiento fue hormonal, que fuera el inhibidor de la sustancia de la testosterona, que es de lo que comen las células cancerígenas. Quiero recalcar que sí tomé el tratamiento alópata de la medicina tradicional, pero eso fue un 10%, un 20%. El otro 80% fue mi actitud, mi forma de pensar, que fue consolidada y asegurada por la formación y el conocimiento que adquirí de las 5 leyes biológicas del autor Hammer. ¿Sí? Uno elige lo que quiere escuchar, uno elige lo que siente que te hace buena vibra. ¿Sí? Porque cuando descubres el poder de elegir, wow, estás del otro lado. Yo... Perdón, creo que comentaste algo bien interesante. Cuando uno escoge el poder de elegir, y perdón que se repita otra vez la palabra escoge elegir, ¿no? Estás eligiendo, estás haciendo uso de tu libertad, y para hacer uso de tu libertad tienes que irte hacia el interior. ¿Es correcto? Es correcto. Tienes que escuchar tu esencia, ¿no? Claro. Dicen por ahí, el hombre escoge y la mujer elige. Y sí, en las relaciones sociales, generalmente el hombre escogemos a la mujer por guapa y atractiva. Y la mujer elige, porque la mujer no elige tanto el físico, elige los valores, las convicciones, el comportamiento. Es una elección porque tienes más elementos, va a ser más selectiva, ¿sí? Los hombres somos más visuales, la mujer es más intelectual en ese sentido. Entonces, lo mismo pasa en una síntoma, en un diagnóstico que te hicieron. Comienzas a
hacer caso del médico, de las recomendaciones, de lo alternativo, de que tome estos test, que vea tal brujo, muchas cosas. Yo hice muchas cosas de esas. ¿Por qué? Porque tienes la esperanza de que haya solución, que haya sanación. Y lamentablemente la medicina tradicional, la medicina alópata, no te va a decir eso. Y no porque no quieran. Lo que pasa es que la formación médica no les da esa información de que el médico cuestione, oye, disculpa, ¿a qué crees que se deba esto? ¿A qué crees que te haya brotado esto? No. Ellos son, la formación que tienen es muy cuadrada, muy 2 más 2 son 4, muy encasillada. Van directamente al síntoma, al cuerpo. Se olvida que hay mente y espíritu. Entonces, ellos se dedican, en base a un diagnóstico, en base a los síntomas, hacen el diagnóstico y hacen una receta, olvidándose el pensamiento y el sentir del paciente. Ven la enfermedad, no ven al paciente. Y eso es muy común en todo el planeta, ¿no? Entonces, cuando más a mí el diagnóstico, que recurro a todo ese tipo de cosas, en este recorrer conocí Body Medicine, que es el que imparte las 5 leyes biológicas de una forma muy amigable, que lo entiende cualquier persona. Inmediatamente, como dices Pepe, sientes adentro y dices, esto me hace clic, esto me hace match, esto aquí es porque te da un conocimiento científico de cómo se comporta el cuerpo y el concepto diferente de los padecimientos que le llaman medicina tradicional, enfermedades, que son activación de sistemas de supervivencia. Entonces, eso te cambia el paradigma, te comienza la solución y cambia tu pensamiento. Claro, claro. Volviste a utilizar otra palabra importante y clave, sentir. Sientes aquí adentro, dices, ¿no? O sea, vas a un lugar donde te hablan diferente, ¿sí? Primero dices, ok, el médico o la medicina tradicional lo que está atendiendo es la química de un cuerpo materia, ¿no? O sea, se descompuso la materia como el carro, ¿no? Se descompone, lo llevas al mecánico, le ajustan los pistones y vámonos, ¿no? O le cambian el aceite y era lo que traía, o una basurita, lo que quieras. Hablábamos del desequilibrio, ¿no? Exacto. Ajá. Pero aquí lo que Alberto dice, oye, yo voy a este centro de atención donde trabajan con la conciencia y al escucharlos siento y sentir. Y esa palabra yo me quedo con ella, Beto, porque dentro de esta réplica que hacemos en este programa es conectar la esencia de lo que Alberto Mingram vivió y cómo salió adelante con la esencia espiritual. Y lo que combinamos aquí entre los 4 es esa experiencia que cada uno de los 4 hemos tenido para poder brindar, pues ahora sí, comentarios que sé que le llegan a todos y que a todos nos sirve. Sentir, desde mi punto de vista, es regresar a ser niños. Sí, es conectarte. El niño no piensa, el bebé no piensa. No. Él actúa por impulsos y siente. Entonces, las sensaciones, las famosas corazonadas, las latidas, es la sensibilidad del interior que te está mandando el mensaje de paz o a través de la sensación de paz para decirte, sigue adelante por este camino. Y eso es otra vez el ir al interior. La intuición también, Pepe. Es lo mismo. Esa intuición es sentir, porque no la llevas a un proceso mental. No. Simplemente lo intuyes. Así es. E intuir es la parte espiritual y la conexión universal que entra a ti, te revela las cosas y a través de la sensibilidad y sentir bien, te impulsa a hacer cosas. Exacto. ¿Qué más practicaste, Beto? O sea, ¿qué siguió después de haber ido a esta parte? Ya no nos metemos en las otras 4 leyes, sino ahora dentro de esta reflexión y para la gente que quizá no conoce al doctor Neruskova. Ajá. Sí, Neruskova. Neruskova, ok. Ni tampoco este centro de rehabilitación que comentas tú, pero dentro del mensaje de lo que cada quien puede llegar a ser, ¿qué siguió ahí después de que sentiste bien para poder entrar a esto? ¿Cuáles fueron tus reflexiones? ¿Cómo llegaste a tu interior? ¿Qué pasó? ¿Y qué otras herramientas nos puedes describir que pudiéramos utilizar? Sí, con todo gusto, Pepe. Mira,
Inicié el tratamiento alópata, que era a base de una sustancia inyectada en el estómago, en el abdomen. Era una inyección cada mes, que este químico era un inhibidor de la producción de la testosterona, que es producida en los testículos y las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones. Entonces es una castración química en la cual te genera una pérdida de líbido y de erección y de cualquier deseo sexual, porque no hay testosterona. Al año después de estar teniendo ese tratamiento y también de tomar test que me recetaron de una zona del sureste, de recurrir a los imanes, de métodos homeópatas, al año fue cuando descubro la impartición de la formación de las 5 leyes biológicas en Body Medicine, que es un instituto de formación de todo este tipo de conocimiento. Cuando comencé y me inscribí a tomar la formación y comencé a tomar este curso, en los 2 primeros clases te dan las 5 leyes biológicas y rápido, como te describen exactamente cómo está funcionando tu cuerpo, qué es lo que lo produce, cómo reacciona el cuerpo. Y aparte que le pregunté al doctor, al que me hizo el diagnóstico, le pregunté que cuándo me había empezado este tipo de enfermedad, y el médico me respondió que había empezado eso hace 10 años. Pues en base a esta información que estaba yo tomando, hice una retrospectiva de mi vida que pasaba hace 10 años. Y sí, en sus 10 años antes, tuve unas adversidades muy, muy fuertes, de mucha intensidad, de mucha fuerza y vidas en soledad, como fue una separación amorosa, como fue la pensión alimenticia, que es una desvaloración a mi persona, como fue pérdida de territorio, porque tuve que salir de la ciudad, cambié mi residencia. Entonces fueron muchos detonadores, fueron muchos causales que ponía en activo la primera ley biológica, y luego analicé la segunda, que dices, caray, pues así es como se forma y es como reacciona el cuerpo. Pero al hacer esa retrospectiva de mi vida, pues comencé a recordar cómo era el momento, y si lo recuerdas, lo puedes volver a vivir. Entonces comencé a cambiar la sintonía, a cambiarles el significado. Y yo sabes que esto es una buena oportunidad para mejorar las cosas, para lo bueno son. Comencé a tomarlo de una forma positiva, agradable. No fue fácil, fue menos difícil, pero dices, wow, tengo que hacerlo, para algo bueno es, para algo bueno es. Y comencé a sentir. ¿Lo hacías tú solo? ¿Lo hacías tú solo o alguien te impulsaba a hacerlo o alguien te decía, a ver, vete por aquí, vete por allá? No, yo solo. Yo solo. Era una interiorización solo. Yo solo, porque cuando estaba tomando la formación, como en esta formación de Body Medicine, después de que te dan el conocimiento de las 5 leyes biológicas, también se dedican a la relajación, a la meditación, de todo lo que funciona, cómo funciona la mente en el organismo, todas las terapias que existen, te hacen varios ejercicios con diferentes terapias. Y yo comencé a hacer esas relajaciones, esas terapias, el bailar, el moverte, el gibberish y todo eso, comencé a practicar, y entonces todo eso fue sumando y comenzó a restar esa carga negativa que yo sentía y comenzó a minorar. Entonces por eso digo que lo alópata fue un 10-20% y mi actitud fue el resto, ¿no?, de la sanación. Okay. Perdón, Beto, pero entonces estoy entendiéndote que esta quinta etapa es regresar a sanar lo que pasaste en la primera. Sí, lo que pasa es que la quinta ley biológica te da y te reafirma el conocimiento que ya tienes de cómo funciona lo que llaman la enfermedad, una enfermedad que lo que dice la medicina tradicional, la medicina alópata, que no es una enfermedad, es un desequilibrio en tu organismo porque estás activando diferentes sistemas de supervivencia, porque estás sobreviviendo, ¿sí? Entonces, te da la fórmula de cómo está desequilibrado tu cuerpo
y también te da las bases para que lo puedas ayudar a equilibrar. El cuerpo se va a equilibrar siempre, pero lo que pasa aquí es factor tiempo. Que dices, a lo mejor te da la vida para que lo vuelvas a equilibrar, ¿no? Porque es un proceso que lleva tiempo, como dijimos en la segunda ley biológica, ¿no? Entonces, sí, perdón, Beto, pero entonces tu primera etapa es un desequilibrio de psique, de tu alma, de tu... Bueno, todo esto, lo del evento inesperado, el evento que estás en soledad y todo esto. Y tu quinta etapa es reparar todo esto que tienes para que tu cuerpo vuelva a sanarse, ¿no? Sí. Y yo creo que es lo que se comentaba Pepe, esta quinta etapa, que al menos a mí se me hace muy difícil de tratarla de entender. Tú la superaste con la ayuda de las personas de Body Medicine, pero que esa ayuda incluyó tu introspección, tu meditación y otras partes que nos comentabas, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces nos abrumamos. Al recibir una noticia así, sientes una emoción diferente porque tenemos una información social de que siempre hemos dicho esta palabra de cáncer, la asociamos como una muerte, va a ser fatal, va a ser tremendo. Así es como estamos programados todos en la sociedad. Cáncer es sinónimo de muerte, y una muerte no con calidad de vida. Entonces, ya estamos casados con esa idea, y cuando tú recibes esa información que te detona una emoción, un sentir muy feo, que eso te afecta a tu pensamiento y comienzas a tener pensamientos negativos, de desvaloración, de descalificación. Entonces te comienzas a fortalecer ese desequilibrio porque estás generando esas sustancias negativas que fortalecen ese síntoma. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que comenzar a relajarte, a meditar, a tranquilizarte y ver que sí hay cura. La palabra cura, la palabra sanación, te cambia totalmente el paradigma. Ok, pero ya, perdón por pero ahora ya tengo la confusión. O sea, tu primera etapa es la noticia del cáncer, o más bien tu primera, segunda, tercera y cuarta etapa te deriva en un cáncer. No. El cáncer, ahí está. Tuve signos, tuve unas síntomas. Yo sí estoy de acuerdo yo sí estoy de acuerdo con Humberto. O sea, la primera etapa ya pasó. Es el detonador. Es el detonador, y eso fue hace 10 años. Y de ahí vienen las otras 3 etapas. Entonces, y luego ya vienen los métodos de recordación o de recordar lo que quieras, ¿sí? Y al recordar y sanar, la 2, 3 y 4, para no repetir, porque ya nos hicieron aquí una pausa en el mensaje, aquí en Facebook, de que estamos muy repetitivos con las 3 leyes biológicas o las 4 leyes biológicas anteriores. Entonces creo que nos podemos concentrar en esta parte, no repetirlo, pero en esto yo creo que así es. O sea, se detona, luego las otras 3 leyes biológicas, y ya que estás en la quinta es tomar conciencia, ¿sí? Para que entonces regreses a la primera, ¿sí? Corriges esa primera ley biológica y el resto del organismo actúa normal. Es lo que yo conceptualizo. Empieza a equilibrarse, así es. ¿Es correcto, Beto? Es correcto. Yo quiero hacer un comentario. Acuérdense que nuestra mente siempre actúa de una manera lineal, cronológica. Hacemos un inicio, una segunda etapa, una tercera, una cuarta, una quinta. Pero así no funciona esto. Conviven. Las 5 etapas conviven. La vida no es lineal. Todo se da en un mismo momento. No hay tiempo. El tiempo nosotros lo creamos. ¿Sí? O sea, es una experiencia en la cual se da el evento, se da la reacción química, biológica, continúa la siguiente, convive con la quinta etapa, porque la quinta etapa nos está diciendo qué está pasando, cómo contrarresto esto, cómo logro la curación. O sea, todo va en un mismo momento. No son momentos
como nosotros lo estamos aquí platicando, porque para efectos de entenderlo, pues sí tenemos que empezar por el 1, acabar el 5, pero la vida no es así. Todas esas emociones se van a la 5 se regresa a la 3 a la 4 a la 1, y así vivimos siempre, ¿sí? Pero regresando un poco a lo que Humberto decía, y si quieres retomar la palabra, por favor. No, adelante. No, por favor. Sí, pero digo, porque, si lo estamos poniendo por fases, pero esta quinta, que es mi coco. Mi coco, exacto, es con qué o cómo voy yo a regresar a la primera, por darle alguna linealidad, para ir curando hacia la segunda, tercera y cuarta. Y aunque diga Marcelino que tenemos que es un ciclo, pero si ese ciclo no sé cuál es la quinta o cómo manejar la quinta, no puedo repetir el ciclo. No me puedo ir hacia la primera para repararla y que cure la segunda, tercera y cuarta, ¿no? Ese es mi coco que ahorita me está haciendo ruido por lo que comentas, Beto. El que, ¿cómo hago esta quinta? O sea, ¿tú lo manejaste con meditación? ¿Con sí, alimentación? Relajación y meditación. Sí. Relajación, alimentación, pero ¿qué otro? Y también lo había comentado yo anteriormente, al menos a mí la relajación no se me da, la meditación no se me da, no le entiendo, no, es algo que es un concepto etéreo que no logro aterrizar. Que no es tangible para ti. De contador, pero ¿qué otros métodos hay? También comentaste eso, ¿no? Que había otros métodos que te pueden ayudar a regresar a la primera, a reparar desde el 1 y que del 1 se vaya reparando hacia adelante. Exacto. A ver, haciendo memoria, ¿no? Haciendo memoria. ¿Sabes lo que pasa? Perdón. Tenemos muy arraigado esos paradigmas. Capitán. Y eso a veces. ¿Me hablas, Marcelino? Sí, es que rápido un comentario. Hablan de reparar el paso 1. Yo creo que ese no se puede reparar. Ese fue el evento detonante que reunió las características que platicamos y punto. Ese no se puede reparar, ese ya pasó, eso fue lo que generó el estado actual. Pero yo creo que no sería literal reparar. O sea, sí, yo creo que estamos hablando de sanación. Sanar, más bien. O sea, razón. Hay un impacto, hay un hecho de vida que te genera una situación actual. ¿De acuerdo? Ahora, ese hecho de vida, ¿cómo cambias tu paradigma el día de hoy sobre lo que sucedió de aquella época? ¿Sí? Sí. Y sobre lo que cambies ahorita, de aquí en adelante, no es que vayas a cambiar el pasado. O sea, tu pasado ya fue, ya es. Aquí estás. Estás en el aquí y en el ahora. Pero la mente y el inconsciente constantemente te están llevando al pasado. Tu malestar físico no te hace ni te permite concentrarte en ti. Lo disperso que ahorita Humberto comenta. Y cada vez tus fantasías mentales se van potencializando y esa parte lo que va haciendo es que traigas el dolor más el sufrimiento. Sí. Entonces, son dos cosas que están actuando en el ego y en el pensamiento, en donde no puedes ni siquiera relajarte, no puedes meditar. Y yo en mi caso también lo viví, ¿sí? Con la muerte de mi hermano. O sea, al momento que él parte, yo reclamo, yo digo, yo hago, yo ya llevaba 14 años en depresión, totalmente clavado en la materia, 7 años estudiando la vida espiritual, volviéndome totalmente espiritual, pero no comprendía, ¿sí? Y el juego de mis pensamientos cada vez más avanzaba. Entonces, no podía soltar el dolor, ¿sí? Y aparte estaba sufriendo, hasta que descubrí qué pasaba con los pensamientos, ¿no? Y aquí es un poquito, Beto, ahora sí, la parte y el enfoque hacia donde el otro Beto también enfoca la pregunta, ¿no? Humberto y Alberto. Pero sobre esta situación sí es bien importante la reflexión que nos hace Humberto ahorita de oye, no puedo, porque ese es para mí el primer gran paso de la unión
Así es. Como ser material no puedo. Entonces mi conciencia me dice, hay algo más que me ayuda a hacerlo, ¿no? Y ahora sí, Alberto, nos hablabas tú de la meditación. Sí, ahorita estoy leyendo aquí a Miguel Rioseñor. Creo que él está participando con sus comentarios también muy válidos. Efectivamente, de la primera, cuando es el evento fuerte, inesperado, vivido en soledad, lo único que se puede modificar es vivirlo en soledad. O vas a compartir con alguien de tu confianza, no con cualquiera. Desde ahí es lo único que se puede modificar de lo primero que pasó. Pero sí, como dice Humberto, le cuesta trabajo relajarse o meditar, porque como no es una cosa tangible, no es una cosa que él tiene la formación de contador que ve números y operaciones aritméticas, es Cuadrado. una cosa abstracta, pero hay una lógica, ¿no? Y esto que no se ve le va a costar trabajo. Los milagros sí existen. Sí, y también tenemos el paradigma de que es bien fácil decir, hoy pasó eso, es que así Dios lo quiso. Así Dios lo quiso. Es voluntad de Dios. O sea, es bien padre darle todo a Dios. Fue la voluntad de Dios. Porque así Dios lo quiso. Y eso es subestimar la inteligencia que Él te dio, es verdad, ¿no? pero, entonces, pero hay que entenderlo correctamente. Exactamente. En Dios pensando y al más dando. O sea, por eso eres ser viviente, por eso te dio la inteligencia, el libre albedrío, y no puedes subestimar esa inteligencia. Te está dando las alternativas y los recursos para que tú lo puedas ejecutar como un ser viviente en este plano que se llama vida. Entonces, te digo que al año que conocí este conocimiento, no fue fácil, obviamente, entender y practicarlo, hasta que, a ver, despacito, cómo pasó, y comienza a desmenuzarlo poco a poco. Y si no eres bueno para la meditación, no eres bueno para la relajación, prende una vela, sí, quédate viendo a la vela y comienza a recordar y a pensar en positivo las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que el hemisferio izquierdo del cerebro, ese matemático, se va a acostar en la vela y ahí va a estar distrayéndose, mientras que el derecho comienza a divagar y a ordenar y a tranquilizar. Si es una técnica buena para practicar la relajación. Como todo, ¿no? Así es como todo, sí. no nacemos sabiéndolo. No, exacto. Eso se aprende, pero sobre todo, Humberto, todo llega en su momento. Todo llega en su momento. Yo empecé a meditar en el 2020 con la pandemia y yo tenía cursos de desarrollo humano y mis maestras en la clase nos ponían a hacer unas pequeñas meditaciones. Entonces fue como que la introducción me empezó a gustar. Luego llega un WhatsApp de un amigo de ese grupo donde me invita a hacer unas meditaciones guiadas. Y hay una frase que dice, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Ok. ¿Sí? Okay. Sí, llega la invitación que tú estás buscando, que estabas esperando y no sabías cómo. Yo ya le había dicho a una prima, oye, ¿tú estás haciendo meditación? No, bueno, perdón, o sea, yo ya estaba viendo a todos, de otros lados, ¿ves? Y me llega eso, y entonces empiezo a hacerlo. Dije, esto, o sea, ya me llegó, lo tomo. Puedes no tomarlo. Está bien, yo lo tomé y de ahí me seguí hasta hoy. Ok. Sí, pero tú lo estás diciendo, como dijiste, el maestro llega cuando el alumno está preparado, cuando el alumno está listo. Preparado. Pero en este caso, de que estamos hablando de las leyes del Dr. Hammer, de una forma de ayudarte a curarte, por decirlo así, equilibrarte. Tu cuerpo y equilibrarte y todo esto. Y te llega este conocimiento de, oye, puedes hacerlo si lo aplicas así. Pues no te está llegando el maestro, sino te está llegando la necesidad, ¿no? Es que ahí es donde se empieza. Es que sí. O sea, uno empieza a actuar cuando detecta la necesidad. Exacto. ¿Sí? Ok. Ajá. Yo me siento torpe al agacharme, pero tengo que estarme agachando. Esa es mi necesidad. Así es. ¿Cómo la resuelvo?
Así es. Y tengo que empezar quizá otra vez a mover mi cuerpo, ¿no? Sí. Tengo que empezar a ver cómo le hago. O sea, si aquí Alberto Mingram nos está diciendo, oye, es que la meditación, la reflexión, la profundidad, en este momento tú lo estás escuchando y estás escuchando los mensajes. Si tú no tienes la necesidad, ¿sí? Las palabras son lógicas y saliendo de cabina hay otras cosas que te distraen, ¿sí? Y lo sueltas. Pero cuando traes la necesidad y necesitas dar el paso, entonces va a estar prevaleciendo en ti, lo vas a empezar a ver en muchos lados, ¿sí? Y esto nos pasa, por ejemplo, cuando compramos o queremos comprar un carro, que voy a la agencia, veo un carro y de repente a donde vaya, empiezo a ver ese tipo de carros. Y lo mismo es en la parte hacia el interior. Cuando tú crees que la meditación te va a ayudar y vas a empezar a hacerlo porque va a ser parte de tu entrenamiento, entonces tu misma libertad te está llevando a buscar por dónde, ¿no? Okay. Quisiera comentar una cosa. Hay dos fuerzas que guían nuestro caminar, que son el miedo, de que hablamos en unos programas anteriores, que creo que es muy importante que sigamos insistiendo en ese tema, el miedo y las necesidades. Tú mencionaste, por eso lo recordé. Esas son dos fuerzas que no son negativas. Nada en la vida es negativo. Todo es positivo. ¿Sí? Todo. La Cábala dice que Satán es un ser creado por Dios, por lo tanto es positivo. Existe para acercarnos a la vida. Fíjense qué interesante. Es decir, tenemos miedos y tenemos necesidades. Esta quinta etapa es la carnita de todo. Por eso insistí, no lo veamos como la quinta etapa. No, es la carnita. Ya pasó el evento, ya hubo reacciones químicas, ya hubo reacciones fisiológicas, bla, bla, bla. Nosotros ahora entramos. Ahora entra nuestra mente, nuestra conciencia, y empezamos a trabajar, empezamos a crecer. Y los miedos y las necesidades son los impulsores de ese crecimiento. ¿Sí? Es la luz, es la incomodidad. Cuando algo te incomoda es porque te tienes que mover de ahí. Cuando algo te duele es porque hay que reparar ahí algo. Algo está fuera de lugar. Te dislocas un hombro, duele, es porque se salió de su lugar. Esa es la llamada de la vida, de Dios, del universo, que nos dice, compón, arregla, equilibra esto. Y es maravilloso saber, sentir que todo es para bien, que todo es para bien, que no existe el mal, todo es para bien. Aún y cuando nuestra mente califique hechos como negativos, como malos, como perversos, como diabólicos, como mortíferos, bla, es vida. Atrás de todo eso, en un universo que no conocemos, hay vida, hay esperanza, hay crecimiento. Yo en mi caso, perdón, mi querido Marcelino habla con las manos y nos está jalando la parte central de los audífonos. ¿Verdad? Con razón no oigo nada. Oye, pero mira, hay un punto interesante en tu pregunta y yo creo que es la esencia de este programa y es a donde estas leyes biológicas nos están llevando, ¿no? Yo, por ejemplo, al igual que tú, contador público, me costaba mucho trabajo salir de la formación. Alberto Mingram nos ha dado cátedras de lo que es piloto aviador, ¿no? Y toda la capacidad que les dan para poder tener una mente abierta en el aquí y en el ahora. Y a nosotros no, a nosotros nos enseñan a ir al pasado para proyectar el futuro, ¿no? Pero no analizamos el presente. Entonces, nos cuesta por formación y más por la formación que todos, sin importar la profesión que tengamos, que nos enseñan a ver la vida de los ojos hacia afuera. En mi caso, lo que a mí me funcionó, desde luego, fue la lectura de tantos libros que fueron llegando a mí.
Y si no me llegaban a mí los libros, yo, y a la fecha lo sigo haciendo, yo me paro, por ejemplo, en los aeropuertos, donde está Gandhi, me paro en la puerta y hago un recorrido visual. El libro que me llame la atención, lo tomo y lo compro. Desde luego, ligado con toda la parte de la conciencia de vida, ¿no? Es que eso es lo que tú estás buscando. Sí, claro, y te lo ponen. Claro. Por eso, en la atracción visual es donde está. Claro. De ahí, yo he empezado a desarrollar, y es la parte que he estado trabajando, que a mí me trajo a este programa, para poder entender las etapas de la vida. ¿Qué pasa en cada etapa de la vida en cuestión de la sensibilidad y el pensamiento? Luego, ¿qué pasa con los pensamientos? Entender lo que pasa aquí en la mente y los pensamientos y cómo funciona, para qué sirve y el desarrollo que da el pensamiento o el bloqueo que te genera un pensamiento es lo que tú vas entendiendo, que lo que estás pensando es lo que estás creando. Así es. Luego, también entendí y tomé conciencia de que hay una figura traviesa que se llama ego. Y ese ego, ¿sí?, es la parte de la conciencia humana que te lleva a la dualidad, ¿sí? Y en la dualidad, digo, yo hablo ahorita mucho de la dualidad porque precisamente estoy leyendo un libro de Enrique Corbera que habla de yo soy tú. Está muy interesante el libro y te habla de la unión, ¿no? 1 más 1 igual a 1. Y cuando usas 1 más 1 igual a 2, entonces tienes la dualidad. Pero este ego a lo que te lleva es a esa dualidad. A nivel espiritual la dualidad no existe. A nivel materia sí. Y quizá ese es el famoso Satán que te ponen. Claro. Pero sin eso no aprenderíamos lo que estamos aprendiendo aquí. Claro. Cuando entiendes esto, entonces descubro que las emociones y los sentimientos juegan un papel muy importante en este aprendizaje. O sea, así es. Viviste hace 10 años, ¿sí?, una situación. Le dijeron a Alberto Mingram, ¿no? Y entonces Alberto dice, sí, la situación que viví fue esta. Ok, eso, en ese momento, te causó una emoción. Sí. Y al mismo tiempo traes un sentimiento. O sea, la emoción la recibes de adentro hacia afuera y el sentimiento es la expresión de adentro hacia afuera para despertar la conciencia. Así es. Entre más practicas la observación, así como la meditación es otra herramienta, pero entre más vas practicando el observar tus emociones y tus sentimientos, vas entendiendo el lenguaje del cuerpo. Y entre más lo hagas, más sensible te vuelves. Y volverte sensible es volver a actuar disminuyendo el nivel de pensamiento e incrementando tu capacidad de sensibilidad. De observación. Reconociendo las emociones que te van dando, ¿no? De saborear la vida. Sabiduría viene de saborear. Sí. La vida se saborea, no se piensa. De acuerdo, pero nos enseñaron a pensarla, no a saborearla. Pero con esta parte lo que te hace es volver a saborearla. Y entonces empiezas a descubrir que así como hay mente y pensamiento, también hay amor y corazón. Claro. Fíjate, ya son 2 órganos materiales que tenemos, ¿no? Mente y pensamiento con amor y corazón. Y la sensibilidad se trabaja con el amor y el corazón. Y los pensamientos se trabajan con la mente. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, esa sensibilidad, cuando tú hablas de amor y corazón, te ayuda a buscar esa conexión del interior con la vida espiritual. Así es. Y poco a poco, las vivencias que vas teniendo, la sabiduría te va llegando a través del corazón y esa sensibilidad. Y luego ya existen otras herramientas como es la oración y la meditación, ¿no? Pero aquí, en esta parte, es donde damos lugar, por ejemplo, a muchos tipos de terapias, ¿no? Hay un Reiki, hay el Ho'oponopono, hay terapias gestales, hay constelaciones familiares, porque muchas veces todo esto que hemos platicado
no viene directamente de un hecho de vida, sino la herencia sistémica de una familia, y me estoy metiendo ya en profundidades, ¿sí? En donde por más reflexión que traigas tú, no puedes detectar cuál fue ese hecho de vida que en la actualidad estás viviendo en algo, ¿no? Y aquí entran otro tipo de herramientas que se ha practicado, ¿no? Existen muchas situaciones de la terapia gestal, por ejemplo, que son regresiones. Hay muchos psicólogos, inclusive, que te llevan, hablando de universalidad, que te llevan a otras vidas, para los que crean en reencarnaciones y demás, y lo que vienes arrastrando también son karmas o aspectos karmáticos de otra vida, y esto quizá en esta quinta ley biológica es donde aparece todo esto, ¿no? Claro. Y aquí, en esta reflexión, es donde Alberto, que por lo que nos has platicado, Alberto, no has profundizado mucho en todos estos temas y en todas estas terapias, que quizá ahorita sí puedo decir, por lo que conocemos tanto Marcelino y yo, que somos los que nos hemos adentrado un poquito más a la investigación, al desarrollo, a la práctica, inclusive en una de las reuniones que teníamos entre los amigos, mi buen Marcelino no pudo llegar porque se fue a una meditación profunda. Y entonces tienes que dedicarle el tiempo para poderlo aprender, ¿no? O recordar, como dicen, ¿no? Sí. Y traerlo aquí a este momento presente. Entonces, si nosotros habláramos de todas estas técnicas, que a lo mejor en este programa concluimos lo que son las 5 leyes biológicas, y vamos a empezar a renovar este programa, ¿no? Y vamos a empezar a traer ya, a partir de los siguientes programas, las diferentes técnicas que nos puedan hacer recordar, ¿no? Sí, aquí, o sea, yo creo que la quinta etapa es la etapa de toda la vida. Sí, claro, pero es de la conciencia de la vida, conciencia, ¿no? Exacto. Hay muchas personas aquí, entre otros, nuestro querido amigo Miguel Ruiseñor, perdón. Un abrazo. Ajá, quien también ha practicado muchas teorías y tiene mucha conciencia de vida. Te vamos a invitar a Mike para que nos acompañes, a que nos des tu teoría, y vamos a invitar a gente, ¿no? A personas que conozcan. Podemos invitar gente que maneje las constelaciones familiares, que nos hablen un poquito de ello, lo que es la terapia gestal, y algunas otras que ahorita no llegan a mí, pero quizá ahorita, por ejemplo, a mí sí me llama el poder irme a una investigación, preguntar con la gente que sabe qué otro tipo de metodologías. Por ejemplo, hay muchos libros de Joe Dispenza, un hombre que quedó paralítico, totalmente, lo querían operar y él dijo, no, yo tengo la capacidad de reconstruir mi cuerpo. Aquel que me creó me puede volver a reconstruir. Así es, y ahora da conferencias de pie, caminando, haciendo y deshaciendo de todo esto, ¿no? Yo lo he visto en la práctica. Sí, mi consuegro, que también lo vamos a invitar un día, lo comenté aquí, que sufrió un accidente en motocicleta, quedó destruido y a los 3 días estaba caminando, a los 3 meses, perdón, estaba caminando, entregando a su hija en el altar. Pero bueno, yo creo que... Y también Humberto nos confió un testimonio de vida, y pues por algo estás aquí, ¿no, Humberto? O sea, nos dejó sorprendidos, ¿no? Sí. Estábamos tú, estaba el capitán, estaba un servidor, ¿verdad? Nos dejaste sorprendidos. Entonces yo creo que tú también tienes mucho que compartir. Exactamente. Gracias. Y empezaremos contigo a lo mejor. Pero ya mi querido Dani, ya saben que es nuestro verdugo es un del tirano. Tiempo. Pero antes de despedirnos, mi querido capitán está en Londres porque lo invitaron, lo van a entrevistar sobre estos temas. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante. Por favor, Alberto, si se puede, que nos pudieras dar la liga o decir cuándo va a ser la entrevista. Creo que sería también muy interesante esta entrevista que vas a tener allá en Londres. Sí, Pepe, con todo gusto. La entrevista es el día de mañana, a las 3 de la tarde de acá de Londres.
sería ya a las 9 de la mañana de la Ciudad de México. Con todo gusto ya te voy a enviar la liga. Sí. Y es en una estación de radio para la comunidad hispana, de habla hispana. Ok. Mándanos la guía. Sí. La guía. Sí, va a ser a las 8 de la mañana de México, 3 de la tarde acá en Londres. Y va a ser para la comunidad hispana, explicar las 5 leyes biológicas rápidamente y en qué instituto tomé esta formación que es Body Medicine, y hacerles de este conocimiento a esas personas y que la que tiene este padecimiento, este diagnóstico, pues sepa que hay esperanza, que hay sanación. Ok, bueno. Sí, entonces hoy te voy a compartir Que nos la compartes aquí. Dani ha estado poniendo, los teléfonos aquí en pantalla. Ahí viene ahorita mi número de celular, o bueno, los teléfonos aquí en cabina. Viene el de Alberto Mingram también y Marcelino Fernández. Entonces, tomen nota, por favor, de estos teléfonos. Escríbanle a Alberto si les interesa escuchar la entrevista. Y bueno, Alberto, ojalá la pudieras mandar a nosotros, al grupo, y si tú nos lo permites, lo subimos a nuestras redes sociales. Creo que ya vas, sí, con todo gusto. Ya vas bastante bien entrenado con todos los programas que hemos hecho aquí. Sí, exactamente. Pero bueno, te deseamos bien mucho éxito en esa entrevista. Te lo acabo de mandar a tu WhatsApp, sí. Pepe. Hoy se lo mando al WhatsApp de Humberto y de Marcelino. Se lo voy a mandar a Dani ahorita para que ponlo en el del grupo. Sí, se lo mando a Dani para ver si lo puedo poner en pantalla. Okay. Por comentario de Facebook, si gustas. ¿Cómo? Por comentario de Facebook y la copia. Por el comentario de Facebook, si quieres ponerlo como comentario de Facebook también. Ok, ahorita lo pones tú porque no sé hacerlo. Okay. Pero bueno, ya está aquí, ¿no? Quiero agradecer mucho a las personas que han participado con nosotros. Marta Aguirre, muchas gracias. Susana, también Fausto. No te deja. Trainer, gracias también. Trainer, gracias por tu reflexión de lo repetitivo que fue este programa. La verdad es que en interacción también nos ayudan a nosotros a marcar la pauta, ¿no? Ana La Puente también, muchas gracias por tu comentario. Miguel Ruiseñor, nuestro gran amigo también y compañero de toda la vida, gracias por los comentarios. Así es. Gracias, Miguel. Y bueno, y para ustedes, Humberto, tus conclusiones. Yo sigo atorado en esta quinta ley. Esperemos que sí, como dices tú, con todo el cambio que va a haber, pues veamos otras técnicas que nos puedan ayudar para superar todos estos males que traemos o que nos generó la mente o el psique, como dice el capitán, que nos ha generado y que nos generarán, ¿no? Y evitarlos y superarlos, ¿no? Muchas gracias, Marcelino. Bueno, yo quisiera comentar que nuestro capitán 10 años antes tuvo ese origen, pero viene de más atrás. En 10 años se manifestó, empezó a generar un desequilibrio, pero viene de mucho más atrás. Entonces es muy interesante saber qué pasó, por qué ese nivel de no aceptación de situaciones fue generando una situación que desembocó en ese evento, ¿no? Vivido en hace 10 años. De hace 10 años. Sí, claro. ¿No? Okay. Y una frase que me gustó mucho, se las dejo. A uno en la vida le pasan solamente 2 cosas. Lo que uno quiere y lo que uno permite. Se me hace muy fuerte, muy poderoso esto, ¿no? Lo que uno quiere y lo que uno permite. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Marcelino. Alberto, tu reflexión antes de despedirnos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La oportunidad y la tecnología que gracias a esta tecnología nos podemos conectar a pesar de la distancia. Muy agradecido con la ciencia, con la tecnología moderna, increíble.
Y sí, la reflexión es que sí, efectivamente, creo que ya tenemos la pauta para pasar a los temas siguientes que nos da el umbral de despegue, la quinta ley biológica, porque están las constelaciones familiares y hay cantidad de cosas que existen, que al saber que no las conocemos, pues sin embargo siguen existiendo y funcionan muy bien. Y invitar a todos los que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan, que nos sigan escuchando porque van a encontrar gran conocimiento y que les va a ayudar a su sanación. Vale, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos aquí, a Dani los controles, a nuestras directoras también, gracias a todos y desde GC Radio transmitiendo desde adentro. Gracias, Pepe, gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Buen viaje. Recorrerás un mundo nuevo, reconociendo cabal e íntegramente por qué eres y actúas de cierta forma, siendo consciente de tu vida material y espiritual, viviendo en equilibrio para ser tú. Te esperamos la próxima semana por GC Radio, vibrando con tus sentidos.